Bien, buenas tardes otra vez. Para los que llegaron a la segunda clase, yo soy Jorge Inurreta, a sus órdenes. Bien, vamos a ver la octava lección sobre el tema de la angeleología. Y continuando con este estudio sobre la angeleología, nos debe de quedar bien claro como Iglesia de Cristo, lo que se nos dice en 2 Corintios 2, versículo 11. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Sí se acuerdan qué dice? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Obviamente, en este contexto nos habla de qué manera Pablo dice que tiene que perdonar a un ofensor, ¿sí? Y habla de perdonar a ese ofensor, de acercarnos a ese ofensor ya arrepentido, ¿sí? Para perdonarlo, porque el perdón, si no vivimos en el perdón, la iglesia se divide, ¿sí? El Señor dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. Y el contexto del versículo 11 es por eso, pero también se puede utilizar para que entendamos que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros y no ignorar sus maquinaciones, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Satanás y sus demonios lo único que hacen y les gusta es atacar a la iglesia de Cristo de varias maneras. Es en lo que él está ocupado. ¿Sí? Él es en lo que está ocupado. ¿Cómo se presentan Satanás y sus demonios? Ahí en 2 Corintios 11, lo vamos a ver. ¿Cómo se presentan? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. A veces andamos discutiendo, peleándonos y haciendo muchas cosas entre la iglesia. Sí, nos dividimos y él está contento, él es el trabajo. El trabajo de Satanás es dividir, así como Maquiavelo, divide y vencerás. Toda persona que divide es de parte de Satanás. Divide y vencerás. Dentro de las matemáticas cristianas no existe la división ni la resta, solamente dos. La multiplicación y la suma. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se presenta Satanás y sus demonios? 2 Corintios 11, versículos del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No se te presenta como nos enseñaron a mí en mi niñez, que había que quemar un Judas y un demonio con cuernos y una pata de una cosa y la pata de otra y una cola con una flecha. Ese no es el demonio. Luzbel creo que fue el ángel más bello que existía de la creación. Entonces él se presenta como ángel de luz. Versículo 5 dice, así que no es extraño, no nos debe de extrañar a aquellos que tenemos el Espíritu Santo y la palabra. No nos debe de extrañar si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estamos muy alertas de todo esto, pero sin embargo ven cómo está la situación realmente. Falsos apóstoles, dice, es decir, que ya están desempeñando un trabajo o una comisión
que no han recibido de nuestro Señor Jesucristo, falsos apóstoles, ¿sí? Como hay falsos pastores, espero yo no ser uno de ellos, obreros fraudulentos, su tarea es ganarse simpatías, son muy carismáticos, hacen reír a mucha gente, tienen mucho carisma y te caen bien, ¿Mm? O sea, su tarea es ganarse simpatías y ganarse dinero también. En lugar de servir al Señor, se sirven a ellos mismos. En realidad son ministros de Satanás, nos dice la palabra, disfrazados de ministros de justicia, versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aleluya. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Qué disfraz tan tremendo. Y si no conocemos la palabra y al Dios de la palabra, por eso se los están llevando. Se los están llevando. ¿A dónde? Al infierno. Y no se dan cuenta hasta que están adentro. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, nos dice, no es de extrañar, Satanás y sus ministros no se presentan como lo que son. Satanás y sus ministros no presentan el pecado como pecado. Amén. No presentan el pecado como pecado, no hablan del pecado. ¿Sí? Son maestros en el arte de engañar, presentan medias verdades que son las peores mentiras. ¿No has escuchado que dice, cuando exhortas a una persona, te dice, no me juzgues? Esa persona ha estado escuchando cosas que no son del Evangelio, disfrazado el Evangelio. No me juzgues, no tenemos que exhortarnos unos a otros. ¿Sí? Exhortarnos unos a otros, debemos de cuidarnos unos a otros. Estos son expertos en presentar medias verdades que son las peores mentiras. Mateo 4:24, ¿qué dice? Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Bien. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, fíjense, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Se nos dice que hay demonios, escuchen cómo trabajan, que hay demonios que afligen, que hay demonios que atormentan a los hombres y a las mujeres. Mateo 8, versículo 16, no ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra, no debemos de ignorarlos. ¿Sí? Se inventó la psicología y la psiquiatría y muchos medicamentos para tener a la gente calmada, pero siguen con sus situaciones. El Evangelio libera. ¿Sí? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Evangelio libera de alcoholismo, de homosexualismo, de drogadicción, a los asesinos, libera a todos. ¿Sí? Libera a todos, para eso nos dejaron a nosotros, para llevar el Evangelio de poder como discípulos. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué les dije? Mateo 8, 16, ¿qué dice Mateo capítulo 8, versículo 16? Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Fíjense cuántos hombres y mujeres se manifestaron cuando vino el Rey del universo hecho hombre. Y se siguen manifestando ahora con el Espíritu Santo dentro de la iglesia verdadera. Esa es nuestra guerra, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y malicias espirituales en los aires celestiales. Por eso cuando nacemos de nuevo se nos dice
que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, nuestra lucha no es aquí abajo, nuestra lucha es en oración, en fe y en obediencia a la palabra. Oración, fe y obediencia a la palabra. Sí, amados hermanos. Entonces, se nos dice en estos Romanos que Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hubo, ¿qué? Sanidad espiritual. ¿Qué más? Hubo sanidad mental. ¿Y qué más? Hablando de los lunáticos de Mateo 4, sanidad mental y sanidad física, los paralíticos. Eso es lo que hace el Evangelio en vasijas llenas del Espíritu Santo, en vasijas obedientes. Tú nunca debes de tratar de ordenar las cosas. Tú tienes que estar preparado para ser usada y usado para el Señor en obediencia al Señor en su palabra, y en el momento indicado el Espíritu Santo va a fluir a través de ti y van a suceder cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Yo estoy en esa espera de una manifestación gloriosa del Espíritu Santo antes de que se lleve a su iglesia. Una manifestación gloriosa. Les he dicho con todo respeto y cariño, la música no trae avivamiento. La música, los cantos son para el Señor, no son para la iglesia. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, Satanás y sus demonios son muy activos, no duermen, son muy activos, no se cansan. Por otro lado, vayamos a Génesis 6 del 1 al 4. Quiero que veamos esto. Para mí es muy elemental que veamos esto con claridad, por favor, por lo que se ha dicho y se ha estado enseñando. Personas que yo los respeto muchísimo en su enseñanza, pero pues vamos a verlo. Génesis 6 del 1 al 4 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. Escuche esa palabra, no con los ángeles, porque muchos dicen que eran demonios. Pero aquí nos dice el Señor con claridad, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Queda claro? Vamos a clarificarlo más todavía. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gigantes. En ese momento de gigantes son gente muy famosa. Aquí a nivel mundial hay una gente famosa que un día fue el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. A eso se refiere, gente famosa. ¿Sí? Bendito sea Dios. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿quiénes eran los hijos de Dios en este pasaje? ¿Quiénes eran los hijos de Dios en este pasaje? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Vayamos por favor allá a Génesis 4, por favor. Versículos 25 y 26 nos dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo,
porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres, aquí está el primer avivamiento. Aquí está el primer avivamiento. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Habían pasado cosas terribles. Habían sido sacados Adán y su esposa del huerto de Edén. Sí, Caín había matado a su hermano. Satanás lo usó, dice que Caín era del maligno. Satanás pensó que Enoc era el hijo de la promesa. Satanás siempre quiso matar a la mujer para que no naciera aquel hijo de la promesa que iba a acabar con él. Tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Sí, amados hermanos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová y todo el capítulo 5 de Génesis, ahí viene la descendencia de Set. Desde ahí viene la descendencia de todos los que vienen, la descendencia de Jesucristo, la ascendencia de Jesucristo, ¿sí? Entonces, en el capítulo 5 de Génesis nos hablan de la descendencia de Set, y las hijas de los hombres eran las mujeres descendientes de Caín. ¿Sabe qué pasó? Cuando se mezcla, escúcheme iglesia, cuando se mezcla la virtud con el mal, vienen cosas tremendas. Cuando se mezcló los hijos de Dios con las hijas de los hombres, esa mezcla provocó que viniera mucha maldad. Desde Génesis 3:15 Dios prohibió la mezcla. No es el pastor, es Dios que dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer que fue María. La simiente de María fue Jesús y nosotros venimos de esa generación, la generación de Jesús. Hay una tremenda enemistad puesta por Dios, pero cuando se mezcla, usted puede leer, y yo creo que ha leído mucho el Antiguo Testamento, no sé cuánto tiempo tenga usted, y siempre Dios prohibía la mezcla. Desde un principio les dijo, van a llegar a la tierra prometida, no se mezclen con los que viven ahí en ese lugar. Si se descuidan, van a mezclarse y van a tener muchas cosas, se van a volver idólatras. ¿Sí? Lo está diciendo el Señor, no yo. Amén. Desde Génesis, Caín era de la simiente de la serpiente. Mire, vayamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 12. 1 de Juan capítulo 3, versículo 12. Esto a mí me interesa mucho por todo lo que se está trayendo de un libro apócrifo, del libro de Enoc. Otra vez lo comentamos. El libro de Enoc, aquí no lo ve usted aquí, en la Biblia. 1 de Juan capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Cómo? Sí, así es. Pero si nació de Adán y Eva, Caín era del maligno. ¿Sí? ¿Y su hermano no? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando se une el justo con el injusto, se provocan situaciones muy difíciles, muy duras. Por eso cuando se incrementó la maldad, el Señor trajo el diluvio por no haber obedecido Génesis capítulo 3, versículo 15. Por eso dice el Señor en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre. No está hablando de demonios caídos. No contenderá mi espíritu con el hombre. Amén.
Entonces, ¿sigue vigente lo de Génesis 3:15? Usted sabe que sí. Mire, vaya conmigo a 2 de Corintios, por favor, del capítulo 6. Sigue vigente Dios, la palabra de Dios no cambia. Él lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Nosotros no podemos cambiar la palabra, mas muchos han querido darle otra interpretación. ¿Y cómo han traído problemas? ¿Cómo han traído problemas a la iglesia? Sobre todo aquellos que tienen comezón de oír. Sí. ¿Sigue vigente Génesis capítulo 3, versículo 15? Claro que sí. Mire, aquí lo dice 2 de Corintios 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Hay personas que han dado ese paso y se han casado, personas asistentes a una iglesia que se han casado con alguien que no era de la fe, pero con el tiempo nos damos cuenta que esas personas que se casaron desobedeciendo al Señor eran solamente oyentes, pero como siguieron, permanecieron, nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo. Hay personas que dicen, es que yo nací de nuevo el 20 de tal mes. Nadie sabe cuándo nació de nuevo. El único que sabe cuándo nace un hijo espiritual es Dios. Ya lo hemos visto muchas veces. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Conoce el Señor quiénes son los suyos, teniendo este sello: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. En su misericordia, Dios, en su misericordia, salva a aquella persona que se reunía por años, pero que no había nacido de nuevo, que se casó con un incrédulo, y salva a los dos. Hay varias personas así, ¿verdad? ¿No? La desobediencia a Dios provoca problemas, amados hermanos. Entonces, ¿sigue vigente Génesis 3:15? Claro que sí. Volvemos a Génesis 6, por favor. Génesis capítulo 6, porque esto para mí no es una enseñanza de parte del cielo, ¿no? Génesis capítulo 6, versículo 2 al 4. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay predicadores que enseñan que los hijos de Dios eran los ángeles caídos, los demonios, por lo que les nacieron a las mujeres gigantes. Versículo 4. Veamos qué dijo nuestro Señor Jesús. ¿A quién le vamos a hacer caso? A lo que dice Jesucristo. Mateo 22, por favor. Mateo 22, versículo 30. Son temas que son necesarios estudiar de veras, de veras. Tenemos que estudiar y estudiar y seguir estudiando. ¿Sí? Charles Spurgeon seguía estudiando toda su vida, se la pasó estudiando. Y recibía más revelación de parte del Señor. Mateo capítulo 22, versículo 30.
Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué dice Jesús? Sí, bendito sea Dios. Vemos que el Señor dijo, no dice que seremos como los ángeles, sino que así como los ángeles fueron hechos asexuales y no pueden reproducirse, así seremos en el cielo, ¿sí? Ni nos casaremos, ni nada que se le parezca. Allá en el cielo no hay matrimonio más que uno, Cristo con su iglesia. Espero darme a entender, se lo ruego al Señor, ¿sí? Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En la resurrección no habrá sexo. No habrá sexo, seremos asexuales, tendremos un cuerpo como el de Cristo. Amén. Asexuales, ¿sí? Los ángeles fueron hechos asexuales y no pueden reproducirse. Así seremos en el cielo. Cuando Dios creó a los ángeles, hubo un número determinado. Desde que Dios creó a los millones de ángeles que dicen que hay la palabra, ¿sí? No hay más, no han nacido más ángeles. Nosotros sí, a nosotros se nos dio esa capacidad, ¿sí? Lo dijo el Señor desde Génesis capítulo 1. Llenad la tierra, creced, dice el Señor, ¿verdad? A nosotros se nos dio la capacidad de reproducirnos, a los ángeles no, ¿sí? Los ángeles tienen un número determinado. El Señor Jesús nos dice en Mateo 24, 39, ahí está usted conmigo, en Mateo capítulo 24, versículo 39. A ver. Mateo 24, versículo 39. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí voy. Parece como que se salió del contexto. No. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y a cuántos se llevó, a todos, ¿sí? Amén. Entonces, si se llevó a todos, ¿por qué después que quedaron 8 personas, todavía hubo gigantes con el que peleó el rey David? Amén. ¿Por qué hubo gigantes después? ¿Cómo me explican eso? ¿Habrán vuelto otra vez los demonios a tener sexo con las mujeres? Bendito sea Dios. Amén. El Señor Jesucristo dice que los espíritus no tienen carne ni huesos. ¿Sí? Que el espíritu no tiene carne ni hueso. Así les dijo cuando se presentó el Señor con sus apóstoles. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, los ángeles no son una raza. No son una raza, son una compañía de seres creados por Dios y no pueden morir. Lucas 20:36. Los ángeles no pueden morir. Lucas 20, versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. La resurrección es una persona, es Cristo. Él se lo dijo a María, ¿se acuerda la hermana de Lázaro? Yo soy la resurrección, a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en Cristo vivirá. ¿Sí? Entonces, aquí se nos está diciendo que los ángeles no pueden morir, nosotros tampoco cuando lleguemos a esa vida eterna que vamos a estar con el Señor. Alabado sea el Señor, ¿sí? Entonces, así seremos nosotros en la resurrección. Versículo 35 de ahí mismo, de Lucas,
Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán, ni se dan en casamiento. Yo creo que por eso hay tanta prisa, ¿verdad? Cuando conocen este versículo, vamos a casarnos de una vez, porque allá no va a haber casamiento, pues de una vez vamos a casarnos a ver qué pasa, ¿no? Y ese a ver qué pasa, qué tremendo cuando pasan las cosas bien feas. Amén. Entonces, también necesitamos saber que la Biblia nos enseña la ley de la biogénesis. La ley de la biogénesis. No puede un demonio, que es espíritu, engendrar a nadie porque no tienen semen tampoco. ¿Sí? Pero la ley de la biogénesis, aquí la vemos en Génesis capítulo 1, por favor. Por eso se llama biogénesis, el principio de la vida. ¿Sí? ¿Verdad? La vida engendrada es similar a otra. Mire, Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, ¿qué dice? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Es la ley de la biogénesis, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Sí, amados hermanos, de estas cosas, de este libro Enoc, yo creo que salieron otras historias como la mitología griega, que sacan hombres, mitad hombres y mitad animal, y este tipo de cosas que vienen a turbar muchísimas situaciones como cristianos que somos. ¿Sí? Amén. Tenemos que ver lo que Dios dice y creer lo que Dios dice. Versículo 21 también dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Amén. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Todo este capítulo 1 de Génesis va en contra de lo que dicen los homosexuales, que nació siendo mujer un hombre y que la mujer nació siendo hombre. No es cierto, es según su género. ¿Sí? Así como hay perros de varias razas, hay gatos de varias razas, hay diferentes peces, pero es según su género, su especie. ¡Qué grande es Dios! Igual las flores. Sí, las flores es algo maravilloso que Dios nos ministra a través de su santa palabra. Bendito sea Dios. Amén. Y Primera de Corintios, fíjense bien. Primera de Corintios capítulo 15, hablando de lo que estamos viendo aquí de Génesis capítulo 6, del 2 al 4. ¿Sí? Primera de Corintios 15, versículos del 38 al 40. Dice, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 38 al 40, dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Dios. Y luego el 39, no toda carne es la misma carne. La carne de los changos
de los monos no es la misma carne que la del hombre. Nunca ha comido mono, allá por Chiapas sí comen mono. ¿Sí? No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Amén. Entonces no pudo haber eso, ¿sí? No pudo existir que los demonios caídos cohabitaron con las hijas de los hombres. Fueron la descendencia de Set que buscaron a las hijas de Caín y de ahí se incrementó la maldad tan fuerte que vino el diluvio. Qué tremendo es desobedecer a Dios. Qué tremendo es desobedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, esto nos indica que los dos cuerpos nunca podrían unirse. ¿Sí? Nunca podrían unirse. Porque el versículo 40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Los cuerpos de los ángeles son diferentes a los cuerpos terrenales. Sí, amén. Bendito Dios. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Somos diferentes, gracias a Dios. Amén. Amén, bendito Dios. Entonces, cuando vino el diluvio desapareció toda la humanidad con excepción de 8 personas. Y vemos que después del diluvio hubo gigantes. ¿Qué pasó? ¿Volvieron los demonios a embarazar a las hijas de los hombres? Por favor, mire, vaya conmigo al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Versículo 4. Bendito es Dios. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía altura de 6 codos y un palmo. 6 codos. Imagínense nada más. El codo es la medida de aquí del codo a la medida del dedo de en medio de la mano. Son aproximadamente 45 centímetros. La medida de la palma es del dedo pulgar al dedo índice. Así se medían antes, les llamaban cuartas. ¿Sí? ¿Cuánto es? Haga su multiplicación. 45 por 6, más como 30 centímetros. O 18 centímetros. Gigantes, ¿de dónde salieron los gigantes? Otra vez, si todos murieron menos 8 personas. La situación es el simplismo, que todo lo que dicen ahí, por mucho que sean buenos predicadores, no somos imperfectos. Pero cuando te quieres meter en situaciones para atraer más gente porque tenemos curiosidad de saber cosas. Como otro predicador que a mí me gustaba escucharlo mucho, cuando empezó a decir que había otra creación antes de Adán y Eva y sacaba versículos del profeta Isaías, dije ya echamos a perder las cosas. Porque con la Biblia puedes crearte muchas doctrinas. Ahí están los mormones, los testigos de Jehová, la religión tradicional. Les dan una aplicación diferente a la palabra. Ese es el conflicto. No tienen exégesis ni teología adecuada. Y la revelación del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, ¿sí? Mire, Números 11:33 para estar más cerca, ¿sí? Números capítulo 11, versículo 33. ¿Qué nos dice respecto a los gigantes?
Me extravié, fíjense nada más otra vez. Creo que es números 13, discúlpeme. Números 13, versículo 33. ¿Ya lo tiene usted? Dice, también vimos allí gigantes, cuando Moisés, por instrucciones de Dios, envía a los 12 espías, y 10 de ellos venían espantados, temerosos, y empiezan a decirle al pueblo, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, o sea, como grillos. Y así les parecíamos a ellos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿acaso los ángeles caídos volvieron a tener relaciones con las hijas de los hombres? La Biblia dice que no. Los gigantes nacieron, ¿sí? Bendito sea Dios. Los hijos de Dios de Génesis 6:2 fueron los descendientes de Set, y las mujeres eran las descendientes de Caín. No hay otra explicación más lo que Dios nos dice, ¿sí? No hay otra explicación. Vamos a ir aprendiendo más de esta situación porque necesitamos entender, si Dios nos da vida para el siguiente mes, vamos a estudiar cómo están organizados los ángeles caídos. Nos habla más el Señor de los ángeles caídos en la Biblia que de los ángeles que fueron fieles a Él. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla más la Biblia de los ángeles caídos? ¿Sí? Por ejemplo, en Mateo 12, Mateo capítulo 12, ay Dios, versículos del 24 al 28, aquí nos está hablando el Señor, fíjense, dice, mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Desde aquel tiempo creían que habían los demonios, y Belcebú es el señor de las moscas. Es lo que significa Belcebú, el señor de la... Y cómo molestan las moscas, ¿verdad? Una cosita así y ahí estás, así, hasta te pones de malas. Por eso espanta las moscas. Dile, mosca, se murió tu mamá, y se espantan. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Escuchó, esposa y esposo? Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Satanás tiene un reino aquí en la tierra, un reino. Y nosotros somos el reino de Dios aquí en la tierra. Es un enfrentamiento del reino de Dios contra el reino de Satanás. Amén. Aleluya. Versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Iglesia, usted y yo estamos en el reino de Dios y estamos aprendiendo qué cosa es la iglesia. Hemos visto en la historia de la iglesia cuántos hermanos y hermanas de nosotros los mataron para que llegara el Evangelio a nosotros, para que se cumpliera lo que Dios dijo de los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Todavía hacen falta otros hermanos y hermanas de nosotros que están perdidos como tú y yo estuvimos, y el Señor nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, porque Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Qué trabajo tan importante tenemos, ¿sí? Por eso se necesita la capacitación y no ignorar las maquinaciones del diablo, porque nuestra lucha es contra ellos. Efesios 6 lo dice del 10
en adelante. Se nos ha dado una armadura que la vamos a tocar otra vez. La armadura de Dios, no la armadura de nadie. La armadura de Dios. ¿Se acuerdan cuando cuando David se puso la armadura de Saúl? Le quedó guanga, le quedó toda así. Saúl era muy grande. Y se puso la armadura del rey, Saúl, y no, me estorba. ¿Sí? ¿Qué cosa fue lo que hizo David? Pues tenía la unción del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Ya la tenía. Y con una onda, traía una buena onda este hombre y acabó con el gigante. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro y vamos a aprender más de esta lucha, de esta guerra espiritual. Y esta guerra espiritual no la ganas echando fuera a los demonios porque lo quieras hacer, sino en obediencia al Señor. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos y quiero que seáis ingenuos para el mal y prontos para el bien, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies. ¿Sí? Bajo vuestros pies. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Huir. Qué tremendo. La santa unción que esté en nosotros, tenemos que aprender a que Él crezca y nosotros menguemos. Vamos a orar, por favor, para que sigan en un momento más con el estudio sobre Job. Creo que es lo que van a ver. Padre, te doy gracias por este tiempo, por este momento. Deseo, Señor, que me sueltes la lengua, Padre bendito Dios, para predicar tu palabra, Señor, para no atorarme, para que fluyas tú a través de mi voz, bendito Dios, y tu iglesia no pierda el tiempo con nosotros, sino vaya aprendiendo lo que tú quieres que enseñarnos, Padre bendito Dios. Te doy gracias por este enorme privilegio que me has concedido a mí, a mi esposa, a mis hijos, Señor, a mi nuera, a mis nietas, estar en el ministerio como familia pastoral, Señor. Y te doy gracias porque también ahí en la congregación tienes familias, Padre bendito, que están dentro y que pronto tú las has de tratar con ellas para que sean familias totalmente, que son ministros tuyos, Padre bendito Dios. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y oren, por favor. Oren para que nos reunamos pronto en el nombre de Jesús. Amén.